Bueno, buenos días, jóvenes, buenos días. Sean bienvenidos a tu clínica de Derecho Notarial, sección A de 8 a 12. Como siempre, sean bienvenidos a este lugar, esperando siempre estar eh, a la altura de las expectativas que ustedes desean. Sean bienvenidos hoy en una clase completamente atípica, pero lo que demuestra que queriendo hacer las cosas uno las puede hacer bien. Queriendo uno salir adelante lo puede hacer. Es la lucha que siempre se les pide a ustedes, por lo menos en esta clase, que siempre salgan adelante. Hoy estamos desde la Casa del Operador de Justicia, que muy abierto, que de una forma muy grande nos ha abierto las puertas y nos ha permitido que muchos alumnos se logren grabar sus videos de la ceremonia del matrimonio. Eh, de verdad no tienen la más remota idea de la alegría que a mí me da volver a estar en un aula. O sea, aquí estamos con ustedes en video, pero estar en un aula física otra vez es cosa extraordinaria. Después ya de 3, 4 años de no estar en un aula, es muy bonito volver a sentir esa vibra que solo da, entendiendo que muchos de ustedes eh, pues por sus actividades y por sus situaciones no pueden estar presentes aquí el día de hoy. Sin embargo, créanme que para las personas que están y para las personas que vinieron el día de ayer y las que grabaron su video de antemano, muy agradecido. Entonces, eh, el día de hoy la clase se va a dividir en dos. La primera va a ser de impuestos, únicamente de impuestos, y la segunda parte de la clase va a ser la ceremonia de matrimonio como tal y la forma en la que yo, Gonzalo Madrid Pérez, pero no es la única que existe, puede darles algunos tips para que ustedes hagan su actividad de video. Siempre recordándoles que a las 9:30 de la mañana, no, sí, pues a las 9:30 de la mañana tienen su listado de asistencia. Obviamente las personas que están acá pues no tienen que llenarla porque yo las estoy viendo acá, no hay ningún inconveniente con esa situación, pero sí invitarlos siempre a la puntualidad y a la necesidad de eh, estar presente siempre en todas sus clínicas. Es decir, uno de los problemas más grandes que se tuvo que, buenos días, que se tuvo que sustentar en esto es precisamente las otras clínicas, pero siempre esperando que en la medida de las posibilidades se respete esa situación. Entonces, mire pues jóvenes, hoy vamos a hablar de purititos impuestos, puritititos impuestos, y para hablar de impuestos se necesitan cosas bien sencillas. Primero, entender cuánto vale un instrumento público. ¿Qué es un instrumento público? Con un valor determinado o con un valor indeterminado. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, el valor determinado de un contrato de arrendamiento va a ser precisamente la renta. Es decir, si la renta cuesta 2,000 quetzales, ¿sí? Ese va a ser ya un valor que ese contrato va a sostener. El criterio del Archivo General de Protocolos es que el valor es la totalidad de los meses pagados. Es decir, si el contrato es por un año y cuesta 2,000 quetzales el arrendamiento, entonces el valor total del contrato es 24,000 quetzales. 12 cuotas por 2,000 es igual a 24,000. Ese es un valor que está determinado y sobre eso podemos sacar algunos impuestos. Un contrato de valor indeterminado, en cambio, es el que no tiene un valor como tal. Por ejemplo, una carta total de pago. La carta total de pago es un instrumento público que sirve para dar por finiquitado una deuda en un banco, pero no tiene un valor, solo dice que se terminó la deuda, que ya se terminó de pagar y que cancelen la hipoteca, pero no tiene un valor y por lo tanto ese es un contrato de valor indeterminado. Lo primero que hay que analizar para calcular los impuestos de cualquier instrumento público es si el contrato es de valor determinado o de valor indeterminado. Ahora bien, también existen contratos que ostentan una cantidad específica o instrumentos públicos que ostentan una tasa específica del impuesto. Por ejemplo, las auténticas, ¿sí?
A ver, ¿tiene su código notariado ahí? Si tiene su código notariado, dentro del código de notariado está algo que se llama ley del timbre notarial y ley del timbre forense. Normalmente en el código de notariado está en la parte de atrás. Aquí está, miren, jóvenes. Este es el decreto 82-96 y establece algunas tasas específicas de unos impuestos. Vayámonos al artículo tercero de la ley. Y el artículo tercero establece lo siguiente. El impuesto se pagará en la forma y modo que a continuación se determina. Numeral romano segundo, timbre notarial. Vean la literal A. Contratos de valor determinado. 2 por millar, pero en ningún caso bajará del límite mínimo de 1 quetzal, ni excederá del límite máximo de 300 quetzales. Indeterminados. Contratos de valor indeterminado y protocolizaciones, 10 quetzales. Las actas notariales y de legalización de firmas o documentos, 10 quetzales. En los testamentos y donaciones por causa de muerte, 25 quetzales. Y en las resoluciones de trámite que dicten los notarios, en cualquier asunto que se gestione en jurisdicción voluntaria, 2 quetzales por cada resolución y la resolución que termine el asunto, 10 quetzales. Ahorita les vamos a poner ejemplos de todo eso, pero ese es el fundamento legal para empezar a calcular el impuesto del timbre notarial. Valor indeterminado y asuntos específicos, que son básicamente 3. Las actas notariales, las legalizaciones de firma, los testamentos y los procesos de jurisdicción voluntaria. Es bien sencillo. Entonces, regresemos a nuestro ejemplo inicial. El ejemplo de el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento, vamos a ponerle un valor de 2,000 quetzales y que se va a establecer por un año. O sea, ¿cuántos meses hay en un año? 12 meses. ¿Ya? Entonces el valor del contrato va a ser la renta total neta que va a recibir la persona. Lick, mire, y el depósito no forma parte de la cantidad en virtud de que no es una renta, sino es una garantía establecida dentro del contrato de arrendamiento. Entonces el Archivo General de Protocolo solo toma la cantidad neta del valor. 2,000 quetzales por 12,000 es 24,000. 24,000 quetzales. Va. Ese es su valor neto. Ese es su valor determinado. La ley establece lo siguiente. Para los contratos de valor determinado son 2 por millar, pero en ningún caso bajará del límite mínimo de 1 quetzal, ni excederá del límite máximo de 300. El timbre notarial es el único impuesto que tiene un mínimo y un máximo a aplicar. Lo mínimo que usted puede pagar de impuestos es 1 quetzal, y lo máximo que usted puede pagar de impuestos son 300 quetzal. Ahora bien, veamos 24,000 quetzales. ¿Cuántos millares hay en 24,000? Ustedes se recuerdan que en primaria nos enseñaban esa casita de valores que decía unidad, decena, centena, millar. Y después había una que se llamaba unidad de millar, decena de millar, centena de millar, y así se iba. Va. ¿Cuántos millares hay en 24,000? Hay 24. Hay 24. Por lo tanto, con base a ese artículo, al haber 24 millares, se deberían de multiplicar por 2, porque así lo dice. 2 por cada millar. Hay 24, 2 por 24. 2 por 24. 48. Entonces, ¿cuánto tiene que pagar usted por ese valor del contrato? 48 quetzales en timbre notarial. Hagamos uno de máximo, hagamos uno de una sociedad anónima. Usted quiere hacer una sociedad anónima y el capital autorizado es de 500,000 quetzales. 500,000. ¿Cuántos miles hay en 500,000? No, 500. ¿Cuántos mil? Que hay 500. Si usted multiplica, si no, si viene usted y multiplica esos 500 por 2, ¿cuánto le da? 1,000. Pero la ley establece que no puede ser superior a 300. Entonces, ¿qué valor le va a colocar? 300. Ahí está. Ahí está. Y así son los impuestos de sentido. No se compliquen la vida. Es la cosa más sencilla del mundo. Les ponemos un contrato de valor de menos de 1 quetzal. Va. Mire pues, esta es una donación de una moto que está estimada en 500 quetzales.
¿Cuántos miles hay en 500 quetzales? Lic, no hay ni un 1000. Entonces la ley establece un mínimo. ¿Cuánto es el mínimo? El mínimo es de un quetzal. Entonces, ¿cuánto le va a establecer a usted el impuesto? ¿Ya vieron qué difícil es esto de los impuestos? Claro, estamos hablando ahorita de la parte más sencilla, que son los timbres notariales, estos se establecen únicamente en los testimonios especiales. Ahorita vamos a empezar a hablar ya del IVA y del impuesto de timbre fiscal y de papel sellado especial para protocolo, que se complica un poquito más, pero no es muy complicado, jóvenes. De veras que no. Fíjense que si a mí me lo hubieran explicado así, cuando yo estaba recibiendo las clases, hubiera sido genial. A mí me tocó aprenderlo en el Archivo General de Protocolos y eso es feo. Porque se supone que uno da clases de derecho notarial y debería de acabar hacer muy bien lo de sus impuestos. Sin embargo, todavía a mí yo llegaba con los impuestos y me decía, Lick, le hizo falta un quetzal. Y yo decía, es que lo hice a propósito para que ustedes me calificaran, les decía yo. Pero no es cierto, ¿verdad? Pero cuando uno empieza a entender los miles y millares y los mínimos y máximos, los impuestos del timbre notarial no se les debería de complicar, porque es muy, muy, muy fácil de entender. Esos tres ejemplos son geniales para toda tu vida. Los puede dividir de otra forma, por ejemplo, una compraventa de un bien inmueble. ¿Sí? La compraventa de un bien inmueble, ¿cuánto paga en impuesto de timbre notarial? O sea, en los testimonios especiales. Por ejemplo, la casa cuesta 125,000 quetzales. Ese es su impuesto, por ese es el valor que se estableció el contrato. 125,000 quetzales. ¿Cuántos miles hay ahí? 125 por 2, 250. 250. Entonces, ¿cuánto tiene que pagar del impuesto de timbre notarial? 250. No sube a los 300, ya veo, no llegó al límite. Por lo tanto, siempre tiene que pagar 250 quetzales. Recuérdense que los timbres notariales también tienen un valor determinado. Los stickercitos de los timbres, por decirlo así, tienen un valor determinado. Hay de un quetzal, hay de 10 quetzales, hay de 25, hay de 100, ¿sí? Hay de 50. Entonces, usted tiene que ir jugando con sus timbres cuando va a comprar, ¿sí? ¿Por qué va jugando con sus timbres? Porque tiene que llegar. Obviamente, usted no va a querer pagar más, porque ¿por qué va a querer pagar más si eso va a salir de su bolsa? Lo que uno quisiera siempre es pagar menos de lo que establece esa situación, ¿ya? Entonces, esa es la parte notarial, esa es la parte bonita y la parte práctica del derecho notarial que uno debería de aprender. Pues ustedes, algunos trabajan en oficinas jurídicas, saben de lo que les estoy hablando, pero hay personas que nunca han visto en su vida un timbre notarial de 10 quetzales, ¿sí? Y es importante que sepa que lo puede comprar y que es de color celeste. No es que sea celeste, sino es blanco, las letras son las celestes, porque el timbre es blanco. Las letras son celestes, las de los timbres de 100 quetzales son verdes, ¿verdad? Son verdes y tienen la letra es realmente verde. Pero pierda usted un timbre de 100 quetzales. Yo cuando procuré, perdí una vez 300 quetzales en timbre. Y a mí el IC no me dijo, no tenga pena, Gonzalo, yo se lo voy a reponer. ¡Qué esperanza quisiera yo! ¿Por qué? Porque es dinero. Esos timbrecitos es dinero. Por eso es importante tener el control y el- la, la situación de, de la responsabilidad que conlleva la compra de esos timbres. Solo me están levantando la mano aquí en la clase. A ver, Nelson, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Licenciado, ¿qué pasa ahí si, por ejemplo, un contrato de compraventa vale 55,000 quetzales? ¿Este 5,000 lo podemos calcular o no? 55,000 quetzales, dijo. Sí, licenciado. Ok, 55,000 quetzales. ¿Cuántos miles tiene 55,000? 55 por 2, 110. Ese es el impuesto, 110. Ahora, Nelson, mire pues, cambiemos el tema y hagámoslo más difícil. El valor del contrato es 188,888. Va, eso vale el contrato, 188,888. Va, en este caso, jóvenes, se dan cuenta de que realmente para calcular los miles va a ser complicado porque es un número que conlleva todos los dígitos. Entonces, vuelva a su cajita
de las unidades, decenas y centenas. Yo así me lo aprendí. Es muy sencillo. Pero, a ver, imaginémoslo, 188,000. Están tres números acá y tres números acá. Póngale un punto al tercer número. Es decir, 888,188. Y ahí ya usted acaba de convertir sus cantidades de miles, en su cantidad entera, a lo que usted necesita. Determinar 188,888. Y si multiplica eso por 2, ¿cuánto le da? 377. Entonces, ¿sería cuánto? Ahí está. Hágalo con otra cantidad. ¿Qué le digo yo? 90,000, no, o 95,500. Va, hágalo con 95,500. ¿Cuánto? 191 le sale. Así es. ¿Cuánto sería? 191,50. No, o 190,50. ¿Y qué se hace en esos casos? Automáticamente se eleva al valor superior. No. 191. Sale 190,50. Cabalitos. No, yo necesito que me salga uno en punto 50. Hagámoslo por 93,725. A ver, ahí lo sale. 725. Ese es el valor. Lo que necesito es que me quede un número digital, con dígitos. Licenciado, buenos días. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto. Solo en este caso, lo que yo entiendo es que, por ejemplo, hasta 500 creo que me da un quetzal, porque si me paso a 501 me da 1.02, entonces ahí ya sería calcularle al punto 002, ¿verdad? Que es 2 por mil. Entonces, a mi conclusión sería que si es menor de 500, se pagaría el timbre de un quetzal. Y ¿Sí? estaba cuando con la calculadora, ¿verdad? Si me paso de 150,000, ya son 300 quetzales, porque si pongo 150,001, ya me sale 300.0 y algo. Ahí Algo estamos. así. Sí, si lo quiere resumir en esa situación, es una forma de resumirlo adecuadamente. Eso que acaba de hacer usted es, en conocimiento se le llama un cuadro sinóptico. Eso es lo que usted hizo mentalmente. Dijo, ok, de 500 para 150,000 es un quetzal. Hasta 300 puntos. Y ahí lo resumió. O sea, ya no va a ver los valores. Ya sabe que si son más de 150,000, son 300, ya no lo va a pensar. Y si es menos, y si es 500 para abajo, tampoco lo va a pensar porque sabe que es uno. Va, ahí se ahorró dos pensamientos. Y si es entre 500 a 150,000, lo tengo que calcular, porque ahí puede variar. Así es, exactamente. Gracias, licenciado. Exactamente. Entonces, bueno, siguiendo con el ejemplo que estábamos dando, aquí en el chat nos había salido ¿qué? 187,45. Ajá, no, 188. Siempre va para arriba. Siempre va para arriba. Siempre. Así sea un centavo. De un centavo, todo para arriba. Todo para arriba. Desde un centavo para arriba, siempre para arriba. Exactamente. Ahí no se hace bola azul. Es bien interesante, jóvenes, aprender eso en los testimonios especiales, porque como le digo, es algo muy de la práctica, es decir, los notarios lo vamos a llevar a cabo siempre, 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 siempre. Y aún hoy en día, por ejemplo, y es lo que siempre les he dicho, no vayan a pensar que yo soy perfecto, yo todavía cometo un montón de errores, porque el derecho jamás deja de evolucionar, siempre debe evolucionar, entonces los criterios siempre van a cambiar. El que tiene que estar al día es el abogado, los que procuran son los que... Yo admiré siempre el trabajo de procurador, yo fui procurador, entonces siempre admiré ese trabajo porque ese trabajo es pesado, es complicado, a uno es el que le toca la parte fea, porque al fin y al cabo el abogado al que le va a echar la culpa es al procurador, no se la va a echar a él mismo jamás. Pero es un trabajo
que hace que uno se enamore de la carrera y que ya no, y que ya cuando le hablen de ciertos casos o ciertos procesos uno ya no sienta aquel recelo o aquel miedo, sino, ya sé cómo se hace. Y aprende a cobrar, porque el procurador sí sabe cuánto le costó hacer su trámite. El que mejor sabe cobrar es el procurador, porque él dice, para hacer eso tengo que hacer esto, esto, esto y esto. No, por menos de 1,000 pesos no se lo hago. Y aunque le diga, haceme lo más barato, no. ¿Por qué? Porque el procurador sí sabe. El procurador sí sabe. El abogado no, 1,000 quetzales. Pero no sabe todo el tiempo y la situación que eso lleva. Entonces, la invitación que yo siempre les he hecho es, cada vez que puedan, métanse a su profesión, ya sea los que trabajan en juzgados, los que trabajan afuera, intenten meterse en su profesión, porque el ser oficial de un juzgado es bonito, pero en algún momento también van a topar. ¿Y qué va a pasar el día que tengan que salir a la calle? Es que así funciona el mundo. Yo conozco grandes oficiales que un día dijeron, ya no más, ya no aguanto esta vida, renunciaron y se salieron. Y después en la calle me decían, Lick, ¿y ahora qué hago? No, ¿qué pudo haber hecho usted? ¿Qué fue lo que aprendió allá adentro? Pero yo no conozco a nadie, no tengo cartera, no importa. Perseguir los sueños es difícil, pero vale la pena. Mírenme hoy aquí, nosotros estamos hoy aquí. Ustedes bien podrían haber estado en su casa descansando. Hay personas que ahorita están trabajando y solo me tienen a mí en audio. O sea, el sacrificio de ustedes creen que no vale la pena. No, jóvenes, vale mucho. Se les olvida eso. Eso es lo que sucede. Pero bueno, estamos ya en los timbres notariales. ¿Quedó claro lo de los timbres notariales? Sí. El artículo 3 de la ley del timbre forense y timbre notarial. Ahora bien, fíjense, jóvenes, que uno de los errores más comunes de nosotros los notarios cuando pegamos estos timbres es que la ley establece que se debe de efectuar en la primera hoja, ¿bien? Siempre se pega en la primera hoja y no en la razón del testimonio. Se pega en la primera hoja, así lo establece la ley. Así lo establece la ley. Y fíjense que yo conozco notarios que lo ponen en la razón del testimonio y no es así, es en la primera hoja. Es en la primera hoja. Voy a continuar leyendo el artículo 3, numeral romano segundo, último párrafo. Dice, el timbre notarial se adherirá a la primera hoja, ¿ya veo? Sí, sí, a la primera hoja el testimonio. No se adhiere en la razón. Y yo le puedo asegurar a usted que en el Archivo General de Protocolos, la mayoría, no todos, lo ponen en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque es donde tiene uno el gran espacio, ¿verdad? Entonces ahí lo pega uno. Pero realmente la ley establece que es en la primera hoja. De los testimonios especiales que para el efecto los notarios están obligados a enviar al Archivo General de Protocolos. En las actas notariales y de legalización de firmas o de fotocopias de documentos se adhieren en la primera hoja del documento o al margen, ya veo, ahí hay un o, al margen del acta respectiva según el caso. Por eso es que nosotros pegamos las auténticas a la par, porque la ley sí no nos lo permite. Nos dice, lo tiene que pegar en la primera hoja o al margen de la razón que usted haga. Y por eso los pega ahí. En la orilla, exactamente. Por eso es que lo hace ahí. O lo puede poner en la primera hoja, o lo puede poner al margen. Por eso es que usted lo hace así. O sea, la ley de Guatemala es tan eh, positiva que nos regula todo, hasta dónde pegar los timbres. O sea, es así de, no se puede venir y establecer, solo vamos a poner aquí. No, mentira. Lo hace a un lado aquí. Veamos el punto tercero. En los testamentos abiertos y donaciones por causa de muerte se fijarán en la plica que contenga la disposición de última voluntad y en los testamentos cerrados en el testimonio especial de la razón notarial. Y en numeral cuarto, en las resoluciones notariales se fijarán al margen de las mismas. Entonces, esa es la forma hasta de pegar el timbre. Y quisiera que nos fuéramos al reglamento de la ley de timbres.
Está ahí mismo en el código de notariado, solo que en la parte final dice, buenos días, Lick, compañeros, acaba de ingresar. Confirme si están viendo la ley de timbre forense. Así es, Rudy. Así es. Ahorita le vamos a decir, vamos. Ahí vamos. Es el... Ese lo emitió el Colegio de Abogados y Notarios. Normalmente está después de la ley. Después de la ley. Sí está el reglamento, ¿verdad? Sí, va. En el reglamento de la ley hay dos artículos que me interesa ver. El artículo número 4 y el artículo número 7. Los voy a leer y los comentamos un poquito. A ver, sí, 190. A ver. Bueno, ahí está. La ley establece, perdón, el reglamento establece lo siguiente. Los timbres notariales serán de los colores y por valores siguientes. Timbre de un quetzal, color negro. Timbre de 5 quetzales, color amarillo. Timbre de 10 quetzales, color azul. Timbre de 25 quetzales, color verde. Timbre de 50 quetzales, color café. Y timbre de 100 quetzales, color morado. Los timbres de 25, 50 y 100 quetzales llevarán además impresos la serie y el orden que les corresponda. Pero esta es una norma que no se ha cambiado, pero ya los timbres de 10 quetzales también tienen la obligación de llevar número de serie. Si usted compra un timbre de 10 quetzales notarial, este ya lleva número de serie. No está regulado en la ley, pero en la parte práctica sí el Colegio de Abogados ya le coloca número de serie a ese timbre. ¿Por qué lo hace? Porque son los timbres que más se compran. Ujú, ujú. Sí, así es. Antes. Eso es legal, ¿va? Es terrible, ¿verdad? Qué terrible, pero sí, no, no es correcto. Los timbres se deben de poner en ese sentido correlativamente. Y no necesariamente, pero, pero sí se debe tener orden. Ese es su cliente, sí, ese es su jefe, sí, mi respeto, ¿no? Ese es ya, pues, qué bueno que ya falleció, porque si no lo estarían buscando ahorita. Eh, bueno, ahora leamos el artículo número 7, del uso y la inutilización. Los abogados y notarios inutilizarán las estampillas mediante perforación o el sello profesional en las mismas. Ya vio, no con una X, no con una firma, no, con el sello y con un agujero. Punto. Y no se matan, los timbres no se matan. Usted no agarra un timbre y le dice, te voy a matar, ¡pum! Y le pega un balazo. No, se inutiliza, joven. Jamás andan diciendo eso en las calles. Vos si mataste el timbre. Y yo lo que me imagino es que agarró una pistola, agarró el timbre y le dijo, hoy te vas a morir. ¡Pah! Y le pegó un tiro. No, joven. No, jóvenes, eso tiene que ir cambiando. Miren, de verdad, yo entiendo que sea el lenguaje que se utiliza en la calle y está bien, pero usted es un estudiante, usted va a graduarse, usted va a ser un profesional. No puede andar diciendo esas cosas en la calle, hombre. Porque le van a preguntar, ¿y quién era tu catedrático? El licenciado Madrid. Ah, no, hombre, no, jóvenes, no. De veras, háganlo por mí, por ustedes. Bueno, ¿está claro respecto al impuesto de timbre notarial? No hay ninguna pregunta, jóvenes. Hablen ahora o caen para siempre. Ah, bueno, ahí estamos. Andrés, dígame, ¿qué le puedo dar? Buenos días, Lick.
Ahorita en Andrés, los planos que usted nos presentó el valor determinado, dice que llegan hasta 300 quetzales, ¿no? así es. Entonces se podría poner, por ejemplo, según el reglamento, se podrían poner tres timbres de 100 quetzales. Sí, Ah, ya, gracias por recordarme la doble. no tenga pena. O puede pegar, o los puede cubrir con timbres de 25 quetzales si quiere. Lo que importa es que se cubra el impuesto. Eso es lo que importa. Ajá, no importa. A mí me ha tocado poner a veces de 100 quetzales en timbre de 10. Así me ha tocado. ¿Por qué? Porque, insisto, en la calle a veces uno no se puede dar esos gustos o esos lujos, sino lo que encuentra y cómo solucionarlo. Y yo, al final, lo que importa es yo como cubra. Y he pegado 10 timbres de 10 quetzales para cubrir los 100 quetzales. Que no se mire del todo bonito es otra cosa, ¿verdad? Dominic, Dominic, Dominic. No, no se le ve a Dominic, Dominica Grave, no se le escucha. Bueno, sigamos. Eh, bueno, entonces puedo irme tranquilo de la vida sabiendo que ahí lo tienen, ¿verdad? Bueno, pues mire, pues jóvenes. Ah, espérenme, no hicimos uno de valor indeterminado. Hagamos uno de valor indeterminado. El ejemplo que yo les había colocado es una carta total de pago, ¿sí? Que es la que normalmente extienden los bancos cuando se finaliza una deuda. Esos son las cartas totales de pago, pero existen otros contratos también que son de valor indeterminado. Por ejemplo, eh, una renuncia de derechos hereditarios se debe de efectuar en escritura pública. Y esa no tiene valor porque yo estoy renunciando a algo, no tiene valor. Y al no tener valor, entonces, de conformidad con la ley, son 10 quetzales. Ese es otro ejemplo de un contrato de valor indeterminado. Finiquitos, Lick, dice Rudy Maes. Sí, un finiquito también podría ser un contrato de valor indeterminado. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Si usted hace una partición de la copropiedad, ese instrumento público tampoco lleva valor, porque usted está partiendo el bien inmueble entre dos personas y va a crear una finca, folio y libro nuevo de ese instrumento público y no tiene valor. Otro contrato de valor indeterminado. Todos esos llevan 10 quetzales. Ahí no se complica usted la vida. Si usted no es capaz de determinar el valor, 10 quetzales. Por eso es importante cuando usted efectúe su escritura pública, saber bien qué es lo que usted está efectuando. Si es una compraventa. Un mandato a título gratuito es un contrato de valor indeterminado. ¿Por qué? Porque no tiene un valor. Es un mandato. Ahí está otro contrato, otro ejemplo. Todos esos pagan 10 quetzales de timbre notarial. Todos esos pagan 10. Como les digo, les pongo los ejemplos que más se miran en la calle, porque me imagino que han de existir otros muchos más elevados. Es que, miren pues jóvenes, eh, aquí hay bufetes jurídicos que trabajan situaciones bien, más en derecho mercantil, bien fumadas y bien bonitas. Lo que sucede es que como es un derecho que uno no lo ve, uno lo ve como complicado, pero realmente el derecho mercantil, este derecho es uno de los derechos más bonitos y que más se complementan en la vida. Y todas las ramas del derecho son bonitas, ¿no? Todas las ramas del derecho son bonitas. Dominica ya me llegó ahí, que tiene malo el audio, entonces no tenga inconveniente. Si usted tiene la duda, hágame favor y escríbalo ahí y yo con mucho gusto se la resuelvo yo. Dígame. Sí, los timbres notariales se compran a través de un formulario que lo debe de llenar el abogado o lo firma el abogado y da una carta de procuración a su procurador para que éste la compre y así es como uno los compra en las delegaciones de los colegios de, de abogados y notarios. El que más utilizo yo es el del Registro General de la Propiedad, el del Archivo General de Protocolos, esos son los dos que más utilizo yo.
particularmente. Pero sé que hay más, sé que también hay en el registro mercantil, creo que también hay. El registro mercantil hay. ¿En dónde? Ajá. Ah, sí, yo también está la señora del registro mercantil que le puede comprar a usted, solo que se lo va a vender a 1 o 2 quetzales más caro de lo que vale. Todo es negocio en esta vida, bajones. Todo es negocio en esta vida. Y lo que no se vale es morirse de hambre. Lo que no se vale es morirse de hambre. Si usted se muere de hambre es porque no. Para mí eso sí no es posible. No es posible. O 2 quetzales más. Si ahora las auténticas, cuando yo era procurador, me las vendían a mí a 16 quetzales. O sea, costaba 15 y uno compraba y le daban 16 quetzales el valor. Hoy están a 20. Yo dije, no, hombre, todavía hay que buscar. Bueno, Lixi, Lixi, de un bien inmueble matriz se fracciona, paga timbres y 10 quetzales. Muy bien, muy bien. Entonces, estamos ahí con lo del timbre notarial, ¿verdad? No hay más. Le entramos al timbre fiscal y de papel sellado especial para protocolo. Eh, Fíjense, jóvenes, insisto, hoy se está dando la clase desde acá, desde la Casa del Operador de Justicia. Para los que se acaban de conectar, estuvo muy bien organizado desde el día de ayer y el día de hoy el poder grabar los videos. Estoy yo muy, muy, muy agradecido con esta institución. Yo estoy muy agradecido también con las personas que lo organizaron. Regresar otra vez uno a un aula siempre es bonito. Yo tenía mucho tiempo de no estar en una clase presencial como tal y me llama mucho la atención el hecho de que el día de ayer parece que vinieron 37, ¿verdad? 31 vinieron el día de ayer, hoy hay personas acá también y de verdad muchísimas gracias por haber participado en esto. Eh, Son la primera sección desde que yo doy clínicas que se organiza de esta forma. Entonces, felicitaciones, la verdad, felicitaciones. Si no hubiera sido por el apoyo de todas las personas que están atrás de esto no hubiera sido posible y nuevamente muy, muy agradecido. También gracias por haberse conectado. Hoy hay más alumnos de los que tengo inscritos oficialmente, porque tengo 152 acá y tengo como 15 acá. Entonces, entonces tengo un montón de alumnos. Entonces, me voy a presentar yo mejor. Mucho gusto, me llamo Gonzalo Madrid Pérez. Soy su catedrático. Es increíble, jóvenes, es increíble. Muchísimas gracias por la ayuda. Les quiero comentar también que gracias a ustedes llegamos a los 1000. Ya lo hicimos, jóvenes, muy bien. Ya puedo hacer live, son lo máximo, jóvenes, de verdad. Eso es gracias a ustedes. Bueno, pasemos entonces qué mal, licenciado, que no puede asistir, pero ya tendré la oportunidad. Así es, Andrita, pero ánimo, 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 ánimo. Y pasemos a la parte del timbre fiscal. ¿Por qué? Porque, como les dije, la segunda parte de la clase a mí me gustaría participar con las personas que están acá de la celebración de un matrimonio, dándoles yo el ejemplo de cómo se hace. Entonces, avancemos en los impuestos y así podemos terminar. Intentemos tener un receso a las 45 de unos 10 minutos para que así podamos, pues técnicamente empezar a elaborar el matrimonio como tal, ¿les parece? Bueno, la refa, sí, la refa. Les voy a dar recreo, dijeron el domingo pasado, como si, hombre, pero de verdad, muchísimas gracias por todo. Mire, pues, ahora vamos a hablar del impuesto de timbre fiscal y de papel sellado especial para protocolo. Este impuesto específico, creo que esa ley no la tengo. ¿No me prestan? ¿Alguien tiene la ley de impuestos de timbres fiscales? No, va, la voy a descargar de aquí. La voy a descargar aquí. Dice, igual mis padres adultos mayores viajaron desde después del extranjero, entonces no puedo asistir. Claro que sí. Bueno, démosle pues. La voy a descargar de acá. Y me olvidó mi ley, jóvenes, qué malo. Pero ahí vamos.
Ahorita le vamos a poner. Aquí la encontramos ya. Lo bueno es que con el internet todo se encuentra. Entonces, miren, pues, mientras que el timbre notarial se utiliza específicamente para los testimonios especiales, los timbres fiscales y el timbre del IVA se aplica específicamente al valor del contrato para la emisión de los testimonios o la posible inscripción de los mismos. Vale. Entonces, el timbre notarial, testimonios especiales. Y únicamente ahí, y ahí deja. Pero los timbres fiscales no. Entonces, vamos a leer primero el artículo 2 de la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolo y veamos más o menos en qué sentido podemos determinar el valor del mismo. Artículo 2 de los documentos afectos. Están afectos los documentos que contengan los actos y contratos siguientes. Los contratos civiles y mercantiles. Si habla de contratos civiles y mercantiles, vamos a entender precisamente los civiles como los que se encuentran regulados en nuestro Código Civil. Por ejemplo, una compra-venta, ese está afecto a un timbre fiscal. A un contrato mercantil, vayámonos a una sociedad anónima, que es lo más básico y lo más sencillo para explicarles acá. Los documentos dirigidos en el extranjero que hayan de sufrir efectos en el país, al tiempo de ser protocolizados, de presentarse por cualquier autoridad o ser citados en cualquier actuación notarial. Cuando viene un documento proveniente del extranjero o usted protocoliza un documento proveniente del extranjero, les voy a dar el ejemplo que más utilizamos nosotros en la oficina. Nosotros otorgamos muchos mandatos en el extranjero, es decir, nos envían a nosotros con un notario guatemalteco el documento para acá a Guatemala para que nosotros lo protocolicemos y surjan sus efectos legales. La mayoría de esos documentos son mandatos. Cuando usted le traen el mandato a Guatemala, se lo mandan únicamente con la firma de la persona que lo firmó en Estados Unidos y la firma del notario. No viene nada más. Usted aquí en Guatemala le adhiere los timbres fiscales del valor del contrato del mandato, ya sea un mandato general o un mandato especial. Ahorita vamos a ver cuánto es ese valor. Ese documento está afecto a ese timbre y se hace cuando se protocoliza. Cuando usted protocoliza ese documento, usted lo inserta materialmente dentro del protocolo y le surte su efecto jurídico cuando se inscribe. Click nos está hablando cosas que no entendemos, no tengan pena. De todos modos, la protocolización de documentos provenientes del extranjero es un tema específico de la clase y ahí se los vamos a explicar todo. Pero cuando veamos los impuestos ahí, vamos a volver a caer en esto que estamos hablando ahorita. Entonces, subrayémoslo desde ahorita para que cuando nos toque ver el documento como tal, ya no nos cueste el poder determinar los fundamentos legales del mismo. Y luego hay 8 numerales más. ¿Por qué les digo yo los 8 numerales más? A mí me interesan nada más el numeral 1 y el numeral 2. ¿Por qué? Porque son los que más se aplican en la vida práctica o en la vida del quehacer notarial. Todos son importantes, pero para efectos de esta clase hoy solo vamos a ver el numeral 1 y el numeral 2. Y luego nos vamos a ver el artículo que a partir de este momento hasta que usted o le hagan una reforma o usted deje de ser notario le va a servir, que es el artículo 5 de la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolo. Y óigame bien, pues ese artículo 5 va a llegar a un punto donde se lo va a aprender de memoria de tanto que lo va a leer en su vida profesional. De hecho, usted ya se sabe algunas de estas cosas. Por ejemplo, las auténticas de firmas efectuadas por dependencias del Estado será de 10 quetzales. Auténticas de firmas en el exterior, cada una $10. Por cada razón puesta en los registros públicos, al pie de los documentos que se van a presentar, 50 centavos. Para los que hemos visto esto de los 50 centavos, cuando nosotros vamos al registro mercantil y nos dan la razón de que se inscribió un nombramiento de representante legal o ya se inscribió una sociedad anónima, nos dan una razón. Y lo que hacemos en la práctica es que llevamos un timbre de 50 centavos, lo pegamos y le pedimos al policía que está afuera que le ponga un sello. Ese timbre de 50 centavos es la razón. Esa es la razón que aparece acá en el impuesto. Se hace en la práctica, pero tiene un fundamento legal. La razón de los registros tiene un valor de 50 centavos. Todos los registros. ¿Por qué?
porque es un impuesto propio de la razón efectuada por el registro. Es decir, a ver, el derecho registral no registra. O sea, el derecho registral, aunque usted no lo crea, no registra. El derecho registral tiene un principio de publicidad. Es decir, el registro solo sirve para publicitar los hechos y actos que usted celebre. Esto es bien importante en derecho registral, porque usted en el registro no inscribe, aunque usted no lo crea. De hecho, cuando usted inscribe, cuando usted hace una anotación de una inscripción como tal, lo que hace el registro es que le pone un número específico a ese documento, pero no da fe del contenido del documento. Si usted lee una razón del registro mercantil, por ejemplo, que es la que más me recuerdo en estos momentos, en la parte de abajo establece, de conformidad con el artículo 1570 y no sé qué, el registro mercantil no se hace responsable por el contenido del instrumento público. Entonces, ¿qué es? Solo publicita el acto a través de un número, de un número de inscripción en un libro específico de inscripción. Eso es lo que hacen los registros. El registro general de la propiedad es igual. Si usted lee el registro general de la propiedad, su razón en la parte de atrás de una compraventa, en la parte de abajo hay unos fundamentos legales. Si usted leyera cada uno de los fundamentos legales, va a encontrar uno que dice, el registro general de la propiedad no es responsable de la inscripción ni del contenido del instrumento público, porque no pueden asumir esa responsabilidad, porque el único que tiene fe pública es el notario. El notario cuando dice, dos personas compraron o vendieron, ahí se da la transacción, no en la inscripción. La inscripción no. La inscripción solo publicita el hecho, pero la compraventa que ha hecho, por ejemplo, la compañera con la compañera, ese ya nació la vida jurídica. De hecho, el Código Civil establece en la compraventa que con solo la entrega de la cosa ya se perfeccionó. Por eso es que usted puede comprar y vender carros como lo hace, o comprar y vender celulares como lo hace sin emitir factura. ¿Por qué? Porque la compraventa es, te lo doy, me lo recibiste, ahí se perfeccionó. Ahí, en ese momentito, cuando la otra persona lo agarra, ahí se perfeccionó. Y se murió la vaina. No necesita ni escribirlo. ¿Por qué? Porque es la fe de la transacción la que se ve comprometida en una promesa de compraventa o en una compraventa. Bueno, entonces, Lick, ¿cómo le vamos a entrar para estudiar esto? Mire, pues, vamos a utilizar los mismos ejemplos que dimos acá. Vamos a hacer una compraventa. El valor de la compraventa es por 50,000 quetzales. Cuando usted efectúa una compraventa por un valor de 50,000 quetzales, lo primero que debe de analizar para el cálculo de los impuestos son dos hechos. Primero, esa finca de compraventa, o sea, ese bien inmueble, ¿se ha vendido más de una vez? ¿Sí o no? Si su respuesta es sí, paga el 3% del impuesto de timbre fiscal. Si su respuesta es no, entonces paga el IVA y el 12%. Más de una. Licky, ¿cómo sabemos cuándo es una y cuándo es más de dos? Mire, pues, si la finca es nueva porque nació de una desmembración, es decir, de una finca matriz original, y se desmembró un pedacito por sí mismo, esa finca es la primera vez, es su primera vez, y por ser su primera vez de tracto, va a pagar el 12%, ¿ya? Pero si la finca matriz primero la tuvo Juan, después Pedro, después Luis y después Mario, ¿cuántas hay ahí? 4. Por lo tanto, va a pagar el 3%. Eso es lo que debe de analizar usted en una compraventa. Licky, ¿cómo lo puedo corroborar? Primero, saque un historial de la finca. Mire, desde hoy hasta que usted fallezca siendo abogado y notario, no importa qué le diga a su cliente, no importa cómo llegue su cliente vestido, no importa, no le cree nada hasta que usted no va a sacar una consulta electrónica y usted, por sus propios medios, determina si sí es cierto, hay más de un tracto. Lick, buenos días. Dígame. Ah, es que no los tengo abiertos. Dígame, perdón, lo siento. No, pero es que me tuve que poner los audífonos para que pueda hablar. Licenciado, fíjese que tengo una duda con respecto a los documentos que vienen del extranjero. En este caso, eso se le denomina la apostilla, No, ¿verdad? no, 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 Ah, no, ok, no, ok. es otra cosa. Ah, bueno. Entonces el notario, pero igual el notario tiene que ver que esos documentos vengan firmados y sellados por
el ministerio o la embajada de Guatemala, en este caso, si fuera en Estados Unidos, tiene Fíjese, que, fíjese, Dominique, no. Es que nos estamos saliendo un poquito del tema. Yo les ponía el ejemplo únicamente para documentos ok. que eran autorizados por notario guatemalteco y que iba a ser protocolizado por notario guatemalteco. Lo que usted me está hablando de ahí son documentos provenientes del extranjero que son Mm, autorizados por empleados o funcionarios públicos de otros estados y que van a surtir sus efectos aquí en Guatemala. Entonces, eso todavía no lo estamos viendo. Yo lo que va, ok. Sí me hice bolas ahí porque vi medio algo le prometo solemnemente que hay una clase solo de eso, donde muy incluso bien. yo tengo escaneados unos documentos donde vamos viendo cada una de las etapas hasta llegar al final, cómo entra al estado de Guatemala o cómo surte sus efectos en el estado de Guatemala. Muy bien, gracias. Hugo, dígame. Buenos días, licenciado. Con una consulta, con lo que usted hablaba de si la finca había sido vendida una o varias veces o no, en el caso de una división de una copropiedad, eso sería sería que no tendría ninguna venta y esa sí pagaría el 12%, ¿verdad? Lo que sucede es que en este caso, cuando se hace la división de un bien inmueble, digamos en dos, usted le pide al registro general de la propiedad que anule la inscripción de la finca matriz y cree dos nuevas fincas. Eso es lo que normalmente se debería de hacer. Aquí en Guatemala, lo que sucede es que como eso es más caro, no lo hacen. Lo que hacen en Guatemala es que dejan la escritura matriz viva y crean solo una finca nueva. Entonces la otra finca matriz que quedó viva, por decirlo así, esa sí ha tenido varios tractos sucesivos, pero la nueva no. Entonces, por eso siempre se hace el estudio Pero, de la finca, cómo fue que se originó. Por eso cuando usted va al registro general de la propiedad y pide una consulta electrónica de 10 quetzales, solicita la primera y la última inscripción. ¿Por qué la primera? Porque tiene que determinar cómo fue que nació a la vida jurídica esa finca. Por eso es que pide usted la primera. ¿Y por qué pide la última? Porque quiere ver si de ahí, cuál es la última, la última inscripción. Si dice 20, es porque han habido 20 dueños anteriores. Por eso dice, la finca folio libro, inscripción número 1 de derechos reales, inscripción número 5 de derechos reales. Es la cantidad de veces que ha sido sometida esa finca a una inscripción. O sea, todo tiene su razón de ser. Habría que verlo. Buenos Ya, días, licenciado. dígame. En este caso de que todavía existe la finca matriz y como el registro, el primer registro es el que prevalece siempre, ¿cómo quedaría entonces las subsiguientes? De la finca matriz. Sí, por ejemplo, que están creando una Sí, de nueva de finca. la finca matriz, si ha tenido más movimientos, va a seguir teniendo más movimientos. Va a pagar el 3% y su finca nueva que se creó ahí, eso sí va a pagar el 12%. Por eso es que no debería de hacerse así, va, porque no es justo. Pero, ¿qué le diré yo? La parte práctica no, el derecho y la parte práctica, desafortunadamente en este país están demasiado divorciados. Es decir, lo que yo les enseño a ustedes en teoría, debería ser lo mismo que ustedes aplican en la vida real. Exactamente lo mismo. Pero en este país, yo les explico la teoría, les explico la doctrina, y vienen los oficiales o vienen las personas que van a calificar y dicen, nah, para mí que esto está malo. Y ese es su fundamento legal. Entonces, la parte legal y la parte práctica están divorciadas. Y lo que nosotros tenemos que hacer es que ese divorcio no nazca ni no surja, sino que siempre la parte científica esté atada a la parte práctica. Pero en este país todavía eso es un sueño que algún día, eh, ¿cuál es la idea que ustedes se gradúen? ¿Cuál es la idea que ustedes sean buenos profesionales? Es precisamente eso, que cuando lleguen a un buen puesto, cuando tengan la capacidad de cambiar algo, lo hagan para bien. No porque lo dice Gonzalo Madrid Pérez, no, sino porque usted quiere que este país mejore. Y cuando usted es una generación distinta a la mía, yo ya no puedo cambiar Guatemala, porque mi pensamiento se quedó metido ahí atrás, pero ustedes sí lo pueden hacer. Entonces háganlo. Esa es su obligación, dejarle un mejor país
Nosotros fracasamos con eso y llevamos al país a donde está hoy, en un divorcio de una generación adulta que no entiende a una generación joven y en vez de intentar solventar esa situación, la vuelve más grande. Y cada vez el divorcio entre las personas de mayor edad y los jóvenes es más grande y más grande y más grande y más grande. Y yo no quisiera que los hijos de ustedes vivieran lo que a mí me tocó vivir. Por eso es que cuando ustedes defienden sus derechos y dicen no estoy dispuesto a aceptar esto, ustedes no son una generación de cristal, son una generación que está dispuesto a determinar sus derechos. Esa es la verdad. ¿Qué podemos hacer? Bueno, jóvenes, descansemos 10 minutos, son las 8:56. Yo necesito tomar algo de agua porque si no mi garganta me lo va a reclamar después. Nos conectamos en 10 minutos entonces.
Ahí está, buenas. Se me olvida, es que los miro a ustedes aquí, no miro aquí. Eh, pero lo que no logramos avanzar hoy en lo de los timbres fiscales hasta la mitad de la clase, hasta las 9:20, lo continuamos la próxima semana en el aula. No hay ningún inconveniente con eso. Pero sí me gustaría celebrar un matrimonio acá para que ustedes vean un ejemplo. Es bien sencillo, Rick, pero ahorita voy Luis, pero siempre invitándolos a que en la medida de las posibilidades lo hagan ustedes. Si ustedes están solitos, grábense a ustedes mismos. Y si no pueden hacer el video por X o Y razón, pues de todos modos su examen por escrito lo tienen que tener. Entiendo, entiendo yo, pero todavía no está confirmado que el próximo domingo no tenemos clases. Pero por las votaciones, entonces entiendo yo, pero aún no ha sido oficial. Entonces solo vamos a esperar definitivamente la... ¿Ya fue oficial? A mí en la de... Ajá, yo tengo que estar ya sábado. Me dijeron que ya era oficial, pero no te... De veras. eso le iba a decir, Rick. Ah, mire pues. Entonces el otro domingo no hay clases. No, Qué tristeza. eso le iba a compartir que íbamos a ir a voluntariado nuevamente. Ah, ok. ¿Por qué tristeza, Lick? Qué tristeza. Yo ese domingo la pasaré muy triste llorando en mi casa. En el Belén. No, voy a ir a votar al Belén. Voy a ejercer mi derecho, voy a ejercer mi derecho de voto. Entonces el otro domingo no hay clases, sino hasta dentro de 15 días. Todavía no hay fecha de segundo parcial, pero esperemos que se dé. Mire, jóvenes, también quería agradecer, ¿cuál es su nombre? Quería agradecer a algunas personas que realmente nos han echado la mano con esta situación. Y sí les quiero poner yo los nombres y apellidos porque creo que es importante de verdad agradecerles. ¿Sabe por qué? Porque, insisto, no había habido un grupo que se organizara de esta forma. Es decir, siquiera tener una clase presencial. Ustedes rompieron absolutamente todos los moldes que yo había tenido. Y eso me alegra mucho. Entonces, les soy honesto, yo quisiera agradecerle a Sonia, ¿verdad? A Sonia Márquez por el apoyo. También a Belisario, también le quisiera dar gracias. Rodrigo y Andrea, públicamente les digo yo, estuvieron también bien metidos en este asunto. También quisiera darle la gracia a Luis Barrios y a Miguel Hernández, también como auxiliares, porque es increíble que pareciera bien sencillo lo que se está haciendo, pero organizar, hubieron chats a las 12 de la noche, joven, o sea, realmente es un trabajo que no se ve, pero que vale la pena y yo públicamente les quiero agradecer. Muchísimas gracias a las personas que acabo de mencionar. Y de verdad, en lo que pueda yo ayudarles y pueda apoyarles, quiero que cuente conmigo y con el apoyo que yo les pudiera dar. Lo digo públicamente, no tengo ninguna reserva en hacerlo, porque así debe de ser. Las amistades se demuestran así. No decir soy tu amigo y no voy a hacer nada por vos, no, eso no es un amigo. Un amigo es el que dice te voy a apoyar, decime qué necesitas y con mucho gusto. Esos son los amigos al final del día. Bueno, terminemos pues jóvenes, sí, casemos a la vara. Mire pues, estábamos en lo del pago de una compraventa. Estábamos hablando que en una compraventa lo primero que debe de analizar el notario es dos situaciones. Este bien inmueble ha sido vendido o ha sido traspasado o ha sido modificado en su inscripción original más de una vez. Más de una vez significa dos. Es decir, la primera no. Más de una vez es dos, porque más de uno es dos. Y esto hay que aclararlo muy bien. Por ejemplo, las preguntas que me hacían los compañeros. Lick, mire, si se crea una finca nueva y se va a traspasar, esa va a ser su primera compraventa. Sí. Técnicamente aquí va a iniciar el track sucesivo de ese bien inmueble. ¿Se recuerdan cuando ustedes vieron Civil 4 y vieron los contratos, modo, forma y objeto de los contratos? Y porque estoy seguro que esa clase la deben de haber sacado con 100 puntos
Y se recuerdan que así se llamaba en la compraventa, el tracto sucesivo de. El tracto sucesivo es el movimiento que tiene una finca, folio y libro específico sobre otra finca, folio y libro específico en inscripciones registrales. Cuando vieron el registro general de la propiedad, se recuerdan que esos folios se llaman folios reales, así se denomina, por eso es finca, folio y libro, son folios reales. Se denomina así porque los españoles consideraban o creían, porque viene de España, creían en la división de las fincas por azimuts, es decir, por mojones, lo que nosotros le denominamos hoy mojones. Es decir, una piedra representa un mojón y hasta donde llegaba la otra piedra era el otro mojón. Y eso era considerado una finca. Por supuesto que estamos hablando que estamos en época colonial y ahora ya estamos en época moderna. Entonces, en épocas modernas se encuadran fincas sobre fincas y el que hace efectivamente ese trabajo catastral ahora es Fontierra, es el que efectúa ese tipo de situaciones y ya con especificaciones de fincas y folios libres y libros bien determinados. Entonces, eso es respecto al tracto sucesivo de un bien inmueble. Si tiene dos o más, va a ser el valor del 3% sobre el valor. Es decir, si la finca cuesta 150,000 quetzales, ¿cuánto es el 3% de 150,000 quetzales? 4,500. Eso es lo que se debe de pagar en impuesto de timbre fiscal y de papel sellado especial para protocolo. Existen formas y modos de pago de ese impuesto, eso lo vamos a ver la próxima semana, porque les tengo que descargar los formularios o cuándo es que se puede pagar en efectivo, porque la ley también establece un pago mínimo de efectivo. Usted puede pagar en efectivo el impuesto, o a través de timbres, o a través del formulario de la SAT. A través de esos tres son los modos que normalmente nosotros pagamos estos impuestos. En la vida real, yo normalmente, por ejemplo, solo pago con boleta de SAT. Solo con boleta de SAT pago. Se me hace más fácil, se me hace más sencillo, obtengo mi comisión del 10% y estoy rayado. No me complico la vida en andar comprando timbres. Para eso compro mis timbres normal. Gonzalo Madrid Pérez. Yo de todo modo le tengo que enseñar las tres formas para que usted quede atento a eso. Eso es en una compraventa. Ahora bien, en un mandato, ¿el mandato está afecto a algún impuesto de timbre fiscal? Veamos el artículo 5 y determinemos si existe o no existe esa situación. Sandra Pishtun, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Licenciado, perdone, en este caso que si usted paga, tengo entendido que la boleta solo lo pueden usar los notarios. ¿No sé si está bien? O ya yo que soy procuradora, por ejemplo, ¿la puedo utilizar? El formulario, si lo llena con los datos es que, mire pues, usted lo puede pagar a título personal, sí lo puede hacer, pero no va a estar afecta a la comisión que tiene el abogado del 10%. Si usted lo hace a título personal, usted va a pagar la cantidad exacta. Yo, por ejemplo, por ser notario y tener derecho a mi comisión, me hacen un descuento del 10% de ese valor. Y ese descuento es lo que yo pago de menos, aunque el valor se cura por total. Entonces yo gano ahí. ¿Por qué? Porque es mi comisión, yo soy comisionado, yo tengo ese derecho de conformidad con la ley. O sea, Bueno, segunda, licenciado, perdón. En este caso, la boleta de Claraguate solo se coloca al momento de hacer el testimonio, se coloca, por ejemplo, los cuales los impuestos fueron pagados con la boleta SAT número tal, o se debe adjuntar la boleta al testimonio. yo adjunto la boleta de testimonio y no la menciono en mi testimonio, pero eso va a depender mucho de lo que del notario le guste. Yo le voy a enseñar las dos formas. De hecho, en la oficina, dependiendo del valor del contrato, así lo hacemos constar en la razón del testimonio o simplemente hacemos un testimonio donde no lo hacemos constar. ¿Por qué? Porque el pago del impuesto no forma parte de la escritura matriz. Recuérdese usted que el testimonio de la escritura es la reproducción de la escritura matriz. El testimonio reproduce exactamente la escritura matriz y la escritura matriz no forma parte, la boleta no forma parte de esa escritura matriz, por lo tanto, ¿por qué la tengo que incorporar? Ese es el razonamiento que se utiliza. Sin embargo, hay ciertas situaciones o ciertos valores que son muy elevados en los que sí es importante mejor dejar constancia en la razón del testimonio porque el valor supera una cantidad importante y en todo caso, para no incurrir tal vez en la posible comisión de algún delito de lavado de dinero,
es mejor dejar la constancia en la razón. Pero eso ya va a depender mucho del notario que efectúe ese testimonio. Ahí es donde entra el famoso criterio, es decir, yo no le puedo enseñar qué es bueno y qué es malo, le puedo enseñar a hacerlo, pero usted va a tomar la decisión final de qué va a hacer, porque yo no le puedo enseñar eso, yo no le puedo enseñar a pensar. Eso es usted y su qué hacer en la vida real. Y es bien complicado porque en la facultad nos enseñan a veces así se debe de escriturar y así lo debe hacer. Y si no lo hace, está malo. Pero deberían de enseñarnos más a pensar cómo hacer esos instrumentos públicos para que no tengamos necesidad de estar copiando minutos a cada rato. Gracias, licenciado. Bueno, ahí estamos. Muy bien. Mire, pues son las 9:20. Vamos a parar aquí la clase de los impuestos de timbres fiscales y el primer sellado especial para protocolo y vamos a preparar aquí a 2 alumnos que van a celebrar el matrimonio acá. Yo lo voy a celebrar, ustedes van a ver el ejemplo. Ahí se recuerdan que a las 9:30 tienen para su asistencia. Las personas que vinieron el día de hoy acá y que están acá físicamente, obviamente ellos no la van a llenar, pero se tiene un control, me imagino, ¿no? Se tiene un control de eso, entonces ellas están exentas de esa situación el día de hoy. Entonces, denme 2 minutos, voy a apagar la cámara y el audio y cuando ya la encendamos, vamos a tener aquí a las personas para celebrar.
Bendiciones. No creo que Dios va a quedar lo que hagan ellos en la este año. Bueno, estamos, como les decía, estamos hoy aquí en una situación de mezcla de virtualidad y de realidad muy complicada. Ellos son de pareja que va a contraer. Ellos van a contraer matrimonio el día de hoy, entonces vamos a dar una pequeña muestra, insistiendo que esta es una pequeña muestra nada más. Ustedes pueden ampliarlo, hacerlo más chiquito o como ustedes les guste. Al final y al cabo, esto es eminentemente educativo y es precisamente los nervios. Nick, disculpe Sí, que me dígame. interrumpa. Hay micrófonos abiertos. Usted los puede apagar. Por favor, es que hay mucha interferencia entre lo que usted está hablando. Hasta él se cayó. Lo siento, Fernando. Pero así ya les callamos a todos, ¿vio? Pero no fue por ser mal educado. Disculpe usted. Buena onda, Fernando. Ahí estamos, ya. Bueno, démosle pues, jóvenes. Entonces, buenos días. El día de hoy estamos reunidos para celebrar el matrimonio civil de Miguel Francisco y María Cristina Michelle, quienes han requerido mis servicios profesionales para la celebración del acta de matrimonio y la celebración del episcopado. Hay que entender la importancia de este acto, insistiendo que en un mundo como el que vivimos hoy, donde tirarlo todo y no agarrar compromisos es lo más general, el que dos personas decidan comprometer su vida con el ánimo de permanecer, somos nosotros los que deberíamos de felicitarlos a ustedes todo el tiempo por enseñarnos precisamente que la perseverancia y el amor funcionan. Hace 2 años, no, hace 4 años exactamente, el Papa Francisco escribía una encíclica que era para la familia y para los novios específicamente, y resaltaba 3 situaciones que creo que es importante hoy en día volver a determinar cuando se celebra un matrimonio. Que siempre el esposo y la esposa encuentren en ese lugar su lugar seguro. Es decir, después de tener un día cansado, un día malo de trabajo, un día donde uno no quiere saber nada de la vida, regresar a su casa y encontrar el abrazo, encontrar el cariño, encontrar la felicidad en su lugar seguro, debería de ser una de las metas de matrimonio. La segunda meta que él estableció en un matrimonio es el trabajar juntos, pero no trabajar para obtener beneficios económicos, sino trabajar en la otra persona. Es decir, va a llegar un punto donde ustedes se van a llegar a conocer a tal grado que solo con una mirada, solo con una sonrisa, ya van a saber exactamente qué está pasando. Eso es trabajar en una persona. No necesitan hablarse, se vuelven cómplices en el amor, pero cómplices también en el núcleo principal de la sociedad, que es esa familia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final y al cabo, en el momento en el que ustedes tengan hijos, es ese mismo amor, es esa misma alegría y es esa misma complicidad la que van a vivir en su núcleo familiar. Los 4 van a hacer chistes personales o chistes que son propios de la familia y que solo ustedes como familia van a entender. Los demás no, pero ustedes sí saben qué es chistoso o qué no es chistoso. Ese es el segundo trabajo que se debe hacer en una familia. Y el tercer trabajo es la perseverancia. No todos los días se va a enamorar uno de la persona con la que decidió casarse. Pero si lo hace la mayoría de los días, se rayó. Es decir, acostarse uno con la persona con la que se acaba de enojar es una de las situaciones más complicadas y difíciles que hay. Porque encima de eso todavía lo tiene que escuchar uno roncar. ¡A la gran! Después de que se enojó, todavía lo tiene que escuchar roncar. No, hombre. Pero ¿sabe qué? Es precisamente en esa lucha constante del amor, donde todos los días te levantas y dices, bueno, otra vez, pues, empecemos de cero, lo que hace que un matrimonio funcione. No se vale no luchar por esa situación. Eso es lo que nos vale. Deben de ser perseverantes. Y precisamente nosotros, los que celebramos el matrimonio, los notarios que están entre ustedes, les tenemos que recordar ese tipo de situaciones. El Código Civil determina algunas obligaciones y derechos que surgen del mismo y que yo tengo la obligación de leérselos. Pero como ustedes son mis amigos,
y los conozco desde hace años. Y como tengo fe pública, voy a decir que lo leí, aunque no sea así. Oye, pero solo me queda felicitarlo, me queda desearles lo mejor. Muchísimas gracias por haber confiado en este notario para celebrar esta ceremonia de matrimonio. Entonces voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Viéndose uno al otro. Nada, tranquilos, pero sin besos todavía, porque no les estoy permitiendo que se besen todavía. Ajá, no. Miguel Francisco Molina, ¿acepta usted como su única y legítima esposa a María Cristina Michelle Farfán? Yo no lo escuché, ¿ustedes lo escucharon allá atrás? No, yo tampoco lo escuché. A ver, Miguel Francisco, otra vez. Miguel Francisco Molina, ¿acepta usted a María Cristina Michelle Farfán? Sí, acepto. Ahí está, ahora sí ya. María Cristina Michelle Farfán, ¿acepta usted a Miguel Francisco Molina como su único y legítimo esposo? Sí, acepto. Sí, acepto. Sí, entonces, en virtud de lo anterior y estando debidamente facultado por la ley guatemalteca, yo los declaro a ustedes, marido y mujer. Puede besar ahora sí, bésela, compañero. Y espérense para acá, por favor. No, voltéense para allá. Señoras, permítame presentarles a la nueva familia Molina Farfán, para la cual pido un fuerte aplauso. Vaya, pues solo era pues. En estos momentos, para determinar la voluntad expresada y de la cual todas las personas aquí hemos sido testigos, voy a solicitar que firmen el acta para que esta aceptación quede manifestada por escrito. Entonces, por favor, Miguel Francisco. Miren, por favor. Perfecto. Si hay alguna persona que quiera venir a firmar y ser testigo de este magno evento, es el momento para que lo puedan hacer. No se aprovechen. ¿Únicamente? ¿Además? Ok. Los amigos del novio. Muy bien. Yo lo voy a hacer. Perfecto. En tal virtud, procedo yo a firmar el acta de matrimonio, dando la legalidad de la misma. Felicitaciones, que Dios los bendiga. El acto ha terminado. Y así más o menos es el acto. En resumidas cuentas es el acto. Insisto, jóvenes, Ahora se les pague fix. la celebración del acto de matrimonio es al final personal, es decir, el notario va a determinar cómo va a celebrar su matrimonio, cómo lo quiere decir. Debe de cumplir las formalidades legales, pero que nunca se le olvide ponerle algo suyo a la ceremonia. Siempre que lleve un toque suyo a la ceremonia, porque es un acto importante. No está haciendo, no sé, cualquier cosa, es unir a dos personas. Insisto en el poder que tiene el notario. Dos personas que llegaron siendo solteras frente a usted, con un estado civil soltero, va a cambiar su estado civil porque usted así lo autoriza. Vea el poder que tiene usted. No lo desperdicie y aprovechenlo solo para el bien. El ser abogado y notario no representa, a mí me cae mal cuando me dicen vos sos abogado, sos abogánster. Yo detesto esa palabra, ¿saben por qué? Porque yo no soy así. Debemos de cuidar nuestra profesión, y ahora ustedes van a tener esa estafeta cuando se gradúen. Así que, ánimo. Dígame, Fernando, ¿qué le puedo ayudar? Sí, solo si Rodrigo nos puede habilitar el link de asistencia, porfa. Ya llevamos 3 minutos y no hay modo de que podamos acceder al mismo. Gracias. Deme un segundito, ya lo escuchó ahí y le abrimos eso. No tenga usted pena. ¿Alguna otra cosa? Disculpe, de tema visto que podemos poner como tal. Impuestos.
Impuestos. También impuestos. ¿Algo más? Andrés, dígame. Perdón, yo tengo una duda. Fíjese que hace unas semanas fui a una boda civil, ¿va? Pero recuerdo que la notaria había leído toda el acta, ¿va? Y usted ahorita solo leyó, o sea, no la leyó, pues solo dio sus palabras y su aliento a la pareja, ¿va? Entonces quería saber si es necesario leer Es el acta necesario leer, por es completo necesario o leer. esto es personal del notario. No, es necesario leer el acta. Yo no la leí aquí porque yo no la tenía a la mano y no lo hice. Incluso me salté la parte de los artículos diciendo que tenían república. Pero sí hay que leer el acta, por El supuesto que artículo 78, ¿verdad? También, Lick. exactamente. Así es. 108 al 112 es lo que hay que leer también. Luz Avedaño, dígame. Buenos días, Lick. Discúlpeme, solo estoy apuntando en los artículos. Ahí estamos. Una pregunta, esto sale del tema del acto solemne de matrimonio, es con respecto a las votaciones. Como yo devolví yo llené todo el formulario que nos dieron y el carnet lo llevé acá a la calzada Roosevelt porque pues como no tuvimos coordinador, no tuvimos instrucciones expresas. Y a mí no me han notificado nada. ¿Qué pasa conmigo de que ya no me notificaron para esta segunda vuelta? Fíjese, Luz, que realmente eso sí tendría que averiguarlo con los coordinadores o quien estén viendo eso. Yo me desprendo, como les decía, la situación administrativa no la veo yo. Yo lo único que hice fue hacer la invitación para que participaran, pero en este caso no sabría qué responder, Luz, porque realmente no tengo conocimiento de nada de eso que usted me está mencionando. Ajá. Algo que había entendido con respecto a lo que es la pregunta tal vez no fue específica. ¿Qué pasa conmigo y mi nota en esta situación? Como le digo, a mí me van a pasar un listado al final y en ese listado es el que va a hacer el oficial para que yo determine lo del punteo de los 40 puntos. En estos momentos aún yo no tengo ese listado oficial y por lo tanto tampoco podría decirle yo está o no está, sino simplemente es cuando me venga a mí, si existe algún tipo de inconveniente, hágalo. Por eso mismo es que se están haciendo los exámenes. ¿Por qué? Porque yo debo de dejar también garantía de cómo se establecieron los puntos, cómo es que ustedes van a tener la nota. Y al igual que ustedes intentan cuidarse ustedes mismos sus espaldas, pues este abogado y catedrático también lo debe de hacer. Entonces, yo califico todos los exámenes, efectúo todo tal y como está, porque no quiero que ninguno de mis alumnos se vaya a quedar bajo ningún punto de vista por esos 40 puntos. Yo quiero que todos mis alumnos ganen. Entonces, les exijo un poquito más, tal vez, pero espero que Entonces, valga la pena. disculpe que le interrumpa. Entonces entiendo que presento mis exámenes y no hay ningún problema aunque no me notifiquen de allá, ¿verdad? Ah, Ahí perfecto. está, ahí está. Esa es una buena solución. Que conste que no estoy diciendo que eso sea lo más correcto ni lo más adecuado, solo estoy diciendo que eso es una buena solución. No, Fabio, pero no le veo problema, solo que no quería que quedara así como que soy un irresponsable porque yo firmé el compromiso, ¿verdad? Pero y eso sale de mis manos, pues. yo lo sé, Luz, no hay ningún inconveniente. Lick, Fabio, por favor, disculpe. dígame. Gracias, Lick. Buenos días. Y tal vez apoyando un poquito lo que dice la compañera, fíjese que como el día de las votaciones tuvimos un coordinador, ¿verdad? Por parte de la PDH. Y esta persona, digamos, en el caso de nosotros de acá de Misco, se comunicó con nosotros y, o bien, pues él nos hizo la aclaración si íbamos a participar en la segunda vuelta, ¿verdad? Entonces él nos hizo la invitación y nosotros pues, le confirmamos. Y si no, él me proporcionó, me acuerdo yo, un número de teléfono por donde se puede hacer las consultas. Si usted desea, se lo puedo juntar acá al chat, ¿verdad? Para que ellos pregunten qué pueden hacer en ese caso, ¿verdad? Muchísimas Eh, gracias. claro, en la segunda league yo me presenté el día de ayer a hacer, a ver cómo era esto de las bodas, ¿verdad? Y hice una anotación al respecto de más o menos cómo era la introducción y cuáles eran los pasos que se iban a seguir, pues con relación a la boda, lo que decía el compañero, ¿verdad? Si se leía o no se leía el acta. Entonces, sí es necesario de último, licenciado, solo confirmando que se dé por concluida el acto ceremonial, ¿verdad, Lick? Sí, Y aparte de eso, especificar pues los avisos siguientes que se tienen que realizar, ¿verdad, Lick? Perdone, únicamente, gracias. así es, Fabio. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Iris Elena, dígame.
Buenos días, Lick. Con respecto también a lo que hablaban los compañeros, por ejemplo, yo en lo personal, pues rayada, pues ahí en Jalapa, porque ya no hay ningún problema a la hora de uno participar, o sea, ya nos notificaron y todo, pero yo le reenvié a uno de los auxiliares que también de clínicas el mensaje que a mí me enviaron, ¿verdad? Porque hay que ir a recoger todo el 18, el viernes 18. Entonces, pues yo no sé si se va a generalizar la información, pero esta chica que es auxiliar también puso en el grupo que iban a dar información a partir del día de hoy, posiblemente a las 12 del mediodía. Me imagino que, como usted dijo, ¿verdad? Se deben de estar poniendo de acuerdo qué es lo que va a pasar con todos nosotros. Entonces, eso fue lo que ella mandó en el grupo de WhatsApp. Muy bien, muy bien. Como le digo, Iris, muchísimas gracias por su aporte y espero que eso les sirva a los alumnos. Bueno, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta más. No. Bueno, entonces, jóvenes, por aquí la dejamos el día de hoy. Yo me tengo que desconectar porque tengo que entrar a la otra clase, pero espero que el 28 de agosto es la siguiente clase. 20 no hay, 28 sí. ¿Qué sería? 27, perdón, 27. Link no se ha podido llenar la asistencia, dice. Todavía no está habilitado el formulario, licenciado. Bueno, me imagino que en algún momentito antes de las 10 de la mañana les van a habilitar el formulario. Yo no soy el que lo maneja, pero en todo caso vamos a seguir presionando ahí a nuestro amigo para que nos lo den. ¿Alguna otra duda más? No, bueno. Entonces que tengan una muy, muy, muy bonito fin de semana. Nos miramos dentro de 15 días, primeramente Dios. Gracias, Lick. Feliz día. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, licenciado. Bueno, mucho gusto. Buen día, licenciado. Adiós, jóvenes. Adiós, adiós, adiós.